sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la iglesia sin parar, cantando alabanzas al Señor, hablando de su gloria y majestad. Él es el Rey de ¿cuántos tienen un grito de júbilo? Te alabamos, Jesús. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi Rey, mi todo. Y el Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo, pero mi Cristo no está muerto. está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. ¿Cuántos pueden sentir su presencia este día? ¿Qué tal si le das alabanza más fuerte esta mañana? ¡No los oigo! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así, remolineando, remolineando.
Jehová, me haré más vil por causa de Jehová. Solo tú eres digno, Dios. Señor Jesús, vivimos por ti, Señor. Es a ti a quien anhelo, y es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, y quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, que tú eres mi amado, mi Jesús, y yo soy tuyo. Atrae mi corazón, atrae
este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Recibe toda gloria. Queremos llevar nuestro corazón, mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. 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 Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a la palabra, esa palabra que es vida. Y sé que el Señor me ha dado esta palabra para la congregación. Yo sé que los que están van a recibir la bendición, pero sí debemos orar para que los que se quedan en casa, por lo que sea, sean como empujados a buscar a Dios en la casa, porque sí se puede buscar a Dios en cualquier lugar, en el hogar, en cualquier lugar, pero hay una bendición especial en el templo, en la casa de oración, y debemos orar. Yo creo que es responsabilidad de todos. Pues están sucediendo muchas cosas. Yo sé también que hay algunas personas de la congregación que están viajando, pero sé que también sufren algunos inconvenientes y por todo lo que está pasando a veces el enemigo aprovecha para traer desánimo y lograr sus propósitos, pero para eso estamos los que estamos avivados, amén, para también con nuestras oraciones pedirle al Señor que avive al resto de la congregación. Yo sé que el Señor ha estado hablando a mi corazón y me ha estado dando una palabra de mucha bendición para que la recibiera toda la congregación, pero
bueno, gloria a Dios por los que están aquí y sé que van a ser bendecidos y van a bendecir a toda su casa. Miremos en Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 al 18. Toda la palabra que voy a leer la voy a leer en la nueva versión internacional y la podemos seguir en las pantallas. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y la palabra que Dios puso en mi corazón la he titulado: Dios, qué tentación. Dios, qué tentación. Porque yo creo que muchos de nosotros, o todos nosotros, en algún momento la tentación ha llegado a nuestra vida, que hemos dicho: uy, Señor, esto sí es una tentación muy brava, esta es una tentación muy fuerte, yo no sé qué voy a hacer aquí. Por eso el título: Dios, qué tentación. Y bíblicamente hablando, la tentación es esa incitación, aunque yo lo diría más claramente, es esa invitación que nos hace Satanás a pecar. Porque es una invitación. Esa incitación que llega a nosotros es una invitación de parte de Satanás a pecar, con un propósito, y es el de alejarnos de Dios. Eso es lo que quiere Satanás con la tentación: alejarnos de Dios. Mire, una de las cosas con la que somos tentados muy a menudo es con no venir al culto. Por cualquier razón. Puede ser porque estamos enfermos, bueno, hay razones valederas, pero a veces porque nos llega un familiar, otras veces o un amigo, o porque tenemos un paseo programado, o porque es el día de la madre, o porque es el día del padre, o porque es Halloween, o porque qué sé yo. Es una tentación muy fuerte. Y mire lo que dice la palabra. Dice: dichoso, o sea, feliz, ¿cierto?, el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, de aquí podemos deducir, en primera medida, que la tentación es una oportunidad para crecer y madurar. La tentación es una oportunidad para crecer y madurar. Más que una piedra de tropiezo, como a veces pensamos que puede ser la tentación, con cada tentación lo que tengo es una oportunidad maravillosa para hacer lo correcto y así agradar a Dios. O también para hacer lo incorrecto, una oportunidad para hacer lo incorrecto y alejarme
de Dios. ¿Para qué? Para destruirme. Pero cada vez, como dice la palabra, que resisto la tentación, salgo aprobado por Dios y me afirmo en la vida eterna, me afirmo en mi salvación y con hechos muestro mi verdadera devoción a Dios. Así que no miremos a veces con malos ojos la tentación. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, aparte de la tentación ser una oportunidad para crecer y madurar, también por esta palabra podemos ver que cada vez que venzo una tentación me parezco más a Jesús. Cada vez que venzo una tentación me parezco más a Jesús. Todo lo bueno viene de parte de Dios y Él quiere que hagamos todo lo bueno, y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los astros cambian de luminosidad, las sombras se mueven para un lado o para otro, pero Dios no. Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar, estás creciendo y madurando en el carácter de Jesucristo. Cada vez que vencemos una tentación, nos estamos pareciendo más a Jesucristo. Gloria a Dios. Porque, iglesia, Dios desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nosotros, principalmente es por medio de las tentaciones, porque lo otro son las dificultades también. A veces las tentaciones nos ponen en grandes dificultades, pero Dios usa las tentaciones para hacer que el fruto del Espíritu Santo germine, nazca, crezca en nosotros. Para desarrollar el carácter necesitamos tomar decisiones, y la tentación nos da esa oportunidad de tomar una decisión. El Espíritu Santo produce en nosotros lo contrario a lo que estamos siendo tentados, y es que así debemos ver la tentación, porque cuando soy tentado a ser infiel y resisto la tentación, allí es cuando puedo saber que soy fiel. De otra manera, ¿cómo sé que soy fiel si nunca soy tentado a ser infiel? Cuando venzo la tentación de ser infiel, entonces ya puedo decir soy fiel, y no me puedo dormir en ello, claro está. ¿Cómo sé que yo soy alguien que no soy maldadoso? Porque he sido tentado a ser malo. Amén. He sido tentado a hacer lo malo, y cuando he sido tentado a hacer lo malo y lo he vencido, entonces Dios coloca en mí benignidad, coloca en mí bondad, y esas son las bendiciones que hace Dios. ¿Cómo sé que soy íntegro? Cuando he tenido la tentación de ser corrupto y deshonesto y he logrado vencer ese. Cuando me han dejado ahí unas joyas o me han dejado ahí un dinero que parece que nadie se ha dado cuenta y que lo puedo tomar y venzo esa tentación. O cuando a alguien, aún en la calle, que es muy extraño, hoy le hacen una propaganda muchas veces a alguien que devuelve una billetera, por lo extraño que parece, pero eso debería ser el común.
Se le cayó a alguien la billetera, no se dio cuenta, la recogí, no me importa, así la vea muy abollonadita, muy grandecita, inmediatamente entregarla. Y ahí entonces me doy cuenta de que soy íntegro, de que soy honesto. Porque a veces se le cae la billetera a alguien y dice: uy, gracias Señor, la bendición de Dios. No, esas son las mentiras de Satanás. Esos son los atajos que nos ofrece Satanás para hacernos pensar de que estamos siendo bendecidos, y lo que quiere es destruirnos. Y cuando la desesperación, la ansiedad, la intranquilidad quiere hacer presa de mí, entonces Dios que usa todas esas cosas, ¿para qué? Para fortalecerme. Mire lo que estoy diciendo. A veces entramos como en desesperación, en ansiedad, en intranquilidad. Y eso es una tentación para renegar y para decir cosas. Pero Dios lo que quiere es que tomemos eso para crecer en nuestro carácter y adquiramos paciencia y recibamos la paz que solo Dios puede dar, esa que sobrepasa todo entendimiento. Entonces debemos saber valorar la tentación, porque miren, la palabra no dice que si en algún momento eres tentado, no, Él dice cuando se encuentren, cuando sean tentados. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a ser tentados sí o sí. Cuando me resisto a ser orgulloso, ¿qué nace en mí? Humildad, mansedumbre. Porque muchas veces viene esa tentación de sacar pecho por la posición, por el dinero, por la sabiduría, por cualquier cosa. Pero cuando me resisto a ello, entonces ahí es que puedo decir: he ganado humildad, he ganado mansedumbre. Cada vez que resisto, venzo, derroto una tentación, me parezco más a Jesús, me parezco más a Él. Y miremos cómo obra la tentación, para bien o para mal, para lo incorrecto o para lo correcto, y cómo la venzo realmente. Vamos a mirar cómo obra la tentación. Y hay dos caminos, y los he llamado: el primero, de tentación a vergüenza. De tentación a vergüenza. Recordemos que la tentación no es pecado. El ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado en todo y no pecó. ¿Y cómo sí puede pasar que de una tentación que nos llegó podamos quedar en completa vergüenza? Primero, un deseo. Un deseo. Dice la palabra ahí en Santiago capítulo 1, los versículos 13 y 14, dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Esos propios malos deseos son los que Satanás identifica para realizar su trabajo en nosotros. Y la tentación empieza cuando Satanás te sugiere con un pensamiento. Con ese pensamiento te hace la invitación
a que cumplas un deseo, pero de manera equivocada, también en el momento equivocado, o manipulando muchas veces a otras personas, o tomando atajos. Y hay que tener mucho cuidado con los atajos, porque generalmente son tentaciones. Tenemos que estar atentos a los atajos que se nos aparecen. El camino más fácil, porque generalmente son tentaciones, iglesia. Así que creemos que la tentación generalmente está en lo que nos rodea. Nosotros pensamos que la tentación está por fuera de nosotros, que está en lo externo. Pero la palabra del Señor nos enseña, nos advierte que la tentación empieza en nuestro interior. Empieza dentro de nosotros. En Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23 dice la palabra: porque de adentro del corazón humano salen los malos deseos, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Y estos deseos internos son los que nos seducen a pecar. Entonces, la tentación siempre empieza en nuestra mente. Siempre empieza en nuestra mente, nunca en las circunstancias, porque eso es lo que pensamos. Siempre empieza en nuestra mente, no en las circunstancias. El Señor nos lo está diciendo. Son esos malos deseos internos que tenemos los que nos conducen a pecar, a caer en la tentación, a no resistirla. Son deseos que tenemos y a veces parecen bien intencionados, porque a veces puede ser por la falta de amor, otras veces por un mal que nos hicieron. Queremos, hay un deseo como de desquitarnos, de vengarnos, y ahí con ese deseo entonces empieza la caída. Y no es que el deseo en sí o el que lo tengamos, el que llegue a nuestra mente sea pecado, porque a veces también podemos caer en el error que cuando tenemos esos malos deseos, entonces es que soy quién sabe qué, un degenerado, una carnal, o no es eso. Es lo que hacemos con esos deseos, lo malo. En segundo lugar, después de ese deseo, viene el engaño de la duda. El engaño de la duda. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1 versículos 15, la parte A, dice: luego, cuando el pecado es concebido, engendra el pecado. Luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Amén. Viene el deseo e inmediatamente, como Satanás, por medio de nuestra actuación, de cómo actuamos, de lo que hacemos, él de una vez capta y dice: ya sé lo que quiere esta persona. Y entonces aprovecha ese deseo para engendrar el pecado, engendrar el hacer lo malo. Y Satanás tratará de engañarte haciendo que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Sobre toda manera, Satanás tratará de engañarte sobre lo que Dios ha dicho sobre el pecado.
¿Recuerdan cuando allá en el jardín del Edén, qué le dijo Satanás a Eva? Le dijo, con que Dios ha dicho. Ahí ya le puso la duda a Eva. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 3 versículo 12: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. En otras versiones dice lleno de duda, que los haga apartarse del Dios vivo. Mire, Satanás va a utilizar lo que sea para engañarnos. Nos va a decir, no, es que tú te lo mereces. Tú te lo mereces. O ¿por qué no tenerlo? ¿O por qué tenerlo después si lo puedes tener ahora? Y por esa razón mucha gente vive endeudada y con la paz perdida. Una canita al aire tú te la mereces, y esa canita al aire le puede costar la vida. También nos dice, ay, hágale, que eso va a ser emocionante, eso puede ser reconfortante, te hará sentir mejor. Y después de que nos ha hecho caer en la tentación, nos sentimos pésimo. Satanás nos podrá decir falsedades o simplemente verdades a medias, que a veces no se sabe qué es peor, si una mentira o una verdad a medias. Todos lo hacen. Sí, eso, la voz de la mayoría es la voz de Dios. Tú mereces amor, así puedes resolver tus problemas. ¿Saben? Es tan atraído que a veces nos dice, ay, eso es un pecadito, eso es un pecadito pequeñito. Porque así es el enemigo de sinvergüenza. Pero ¿saben que decir que eso es un pecadito pequeño es como si una mujer dijera, no, es que yo estoy es un poquitico embarazada? Llega el momento en que se va a ver la evidencia y ya no se va a ver un poquito embarazada, sino un pocote embarazada. Así que, mis hermanos, el diablo va a intentar engañarnos como sea. Y por último, tercero, la pregunta común que escucha uno después de la caída: no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Sí, yo sabía que eso era pecado, yo sabía que eso era malo, yo sabía que no debía hacerlo y yo no sé por qué lo hice. Claro, porque vino ese deseo, se dejó engañar del diablo y ahí estuvo la caída. Y al final nos comportamos de acuerdo a lo que estuvimos maquinando en nuestra mente. Porque olvidémonos, mis hermanos, que todo pecado de estos que estamos hablando son maquinados en la mente. Un adulterio es maquinado en la mente. Eso no es de la noche a la mañana. Una fornicación es maquinada en la mente. Eso no nace de la noche a la mañana. Le escuchaba una predicación antes del que decía, no, es que yo salí, caí encima de una muchacha ahí y ya. No, eso no es así, mis hermanos. Satanás nos ha engañado. Y la segunda parte la he llamado de tentación a honra. La primera, ¿cómo se llamaba? De tentación
a vergüenza. Ahora vamos a ver de tentación a honra, porque la tentación no es mala. Y si sabemos aprovechar la oportunidad que nos da la tentación, se convierte en algo muy bueno, porque nos ayuda a crecer y a madurar y a acercarnos más a Dios cuando salimos aprobados. Amén. Entonces, primero, no me dejo engañar. No me dejo engañar. Dice Santiago 1:16, mis queridos hermanos, no se engañen. Así que ni nos engañemos nosotros, ni pretendamos engañar a Dios ni a nadie. La tentación es una señal, miremosla de esta manera, la tentación es una señal de que Satanás nos odia, porque Satanás nos odia. Nosotros, los hijos de Dios, somos sus enemigos. Y no es una señal como muchas veces pensamos que es la tentación de debilidad o de mundanalidad. No nos dejemos engañar, mis hermanos, porque a veces cuando somos tentados y se nos vienen esos pensamientos que a veces dice uno, pero ¿de dónde salió este pensamiento? O a veces, yo no sé si les ha pasado que a veces sueñan unas bestialidades, no sé. No, a veces sueña unas bestialidades uno, pero Señor, yo no he estado pensando en esto, pero llegaron. Y entonces lo más probable es que sintamos hasta vergüenza con Dios y digamos, Dios mío, es que yo soy un carnal, es que seguramente yo soy un impío, quién sabe. No, mis hermanos, no nos dejemos engañar. El Señor fue tentado y era Dios. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor no dice en el Padre Nuestro, Señor, que nunca se ha tentado. ¿Saben qué dice? Dice, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Pueden venir los pensamientos que vengan, pero lo que manda o lo principal ahí es lo que nosotros vamos a hacer con esos pensamientos. Amén. Echarlos fuera inmediatamente. No debo sentir vergüenza por ser tentado, porque nunca podremos evitar la tentación. Todo ser humano nacido en esta tierra va a ser tentado. Nadie puede evitar la tentación. No es pecado ser tentado. Es más, cuanto más nos acerquemos a Dios, mayores tentaciones van a venir. Satanás ataca es a los que él considera sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Los que buscan a Dios. Entonces seremos muy tentados. En segundo lugar, para pasar de tentación a honra, debemos reconocer nuestra debilidad. Reconozco mi debilidad, dice la palabra. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenemos que estar atentos. Satanás sabe lo que nos hace caer e insiste para lograrlo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Examinarme para descubrir. Y nos podemos hacer varias preguntas para descubrir lo que nos tienta. Y entonces puedo examinarme y decir, bueno, ¿cuándo es que yo me siento más tentado? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Porque, mis hermanos, hay momentos en los que nos sentimos más tentados. Hay lugares en los que la tentación viene con más facilidad. O a veces hay personas, debo descubrir quién está conmigo cuando soy más tentado. Porque
mi hermano, si usted está casado y tiene un compañero, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que a usted le para los pelos de punta y le vuelve la piel como la de una gallina, y esa persona no es su esposa o su esposo, usted ya sabe qué tiene que hacer ahí. Y dice, o les digo que, ¿o será que soy más tentado cuando estoy solo? A veces estar solo, pueden venir la soledad a veces. Para unos es una bendición, pero para otros puede ser el motivo de mayor tentación. Esas son cosas que cada uno debe examinar para descubrir qué es lo que más lo tienta. A veces el cansancio, cuando está cansado, cuando está aburrido, cuando está deprimido, cuando está angustiado o angustiada, cuando está estresado o estresada. Debo evaluar esas cosas, mirar esas cosas y tomo las precauciones debidas. Amén. Así que tengo que aprender a reconocer mi debilidad y no nos creamos que estamos firmes. Porque cuando creemos que estamos muy firmes, mis hermanos, la caída está muy cerquita. En tercer lugar, me acerco al trono de la gracia. Me acerco al trono de la gracia para que cuando llegue la tentación se convierta en honra a Dios. Amén. Me acerco al trono de la gracia. Dice en Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 16: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Y leamos Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 23. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Esto es, lavados con la palabra de Dios. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Gloria a Dios. Así que, agarrados de la mano de Dios, vamos a poder resistir la tentación. Amén. Y quiero hacer una advertencia final antes de terminar. Y esto debido a que hoy en día es muy común escuchar predicadores de la palabra de Dios. No sé si pastores o no, pero predicadores de la palabra de Dios que hablan de que somos salvos, siempre salvos, y de la gracia, y solo hablan de la gracia y de la gracia, y dejan como en el aire una sensación de que yo puedo hacer lo que quiera, vivir como quiera, pecar como quiera, y que la gracia de Dios va a cubrir todo y no hay problema con eso. Perdón.
iglesia, no se escude en la gracia para pecar deliberadamente. No se excuse en la gracia para pecar deliberadamente. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, 26 al 29. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cuando pecamos deliberadamente, obstinadamente, mis hermanos, sabiendo la verdad y persistimos en el pecado, está diciendo que la palabra que quedamos a la misma altura de los enemigos de Dios, que solo merecen su juicio y el fuego ardiente. Y dice: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? No usemos la gracia para pecar deliberadamente, obstinadamente. No nos dejemos engañar de Satanás. Dios es amor, Dios nos ama. Busquemos de Él con todo nuestro corazón. Aprovechemos la tentación como una oportunidad para crecer y madurar. Recordemos algo maravilloso y algo lindo, y es que cada vez que venzamos una tentación nos parecemos más a Él. Nos parecemos más a Él. Esto es algo bonito, y para que no tengamos que pasar de la tentación a la vergüenza, sino de la tentación a la honra de Dios. Amén. A honra a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que quede grabada en cada corazón, en cada mente, para gloria y honra de tu nombre y para bendición de todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más.